Giovanni Pico della Mirandola vive escasos 31 años. Nace en Mirandola 24 de febrero de 1463 y muere en Florencia 17 de noviembre de 1494. Fue un humanista y pensador italiano. Es especialmente conocido por los eventos aquecidos en 1486, cuando, a la edad de 23 años, se propuso defender contra todo opositor 900 tesis de religión, filosofía de la naturaleza y magia. Para ello escribió el Discurso de la Dignidad Humana, que ha sido señalado como un manifiesto del Renacimiento y constituye un texto fundamental del humanismo renacentista, así como de la llamada Reforma Hermética. También fue uno de los primeros autores que impulsaron la Cábala más allá de los círculos judíos, constituyéndose en fundador de la Cábala cristiana. Eso se ve en la diapositiva 1. En la diapositiva 2 seleccioné 5 hitos de la vida de Pico. La primera, la adolescencia, después las 900 tesis y lo que implica para mucha gente, por eso se le llama el Manifiesto del Renacimiento, que contiene tres de los ideales fundamentales del Renacimiento: el derecho inalienable a la discrepancia, el respeto por las diversidades culturales y religiosas y finalmente el derecho al crecimiento y enriquecimiento de la vida a partir de la diferencia. Después vamos a volver a eso. Inocencio VIII, la tercera imagen de la diapositiva 2. Al principio recibe con alegría las tesis, pero luego la somete a un comité de expertos, declara 13 de ellas heréticas y lo excomulga Pico. Lo manda a detener, pero con la ayuda de Carlos VIII es liberado. Los últimos años de Pico, él cede toda su fortuna para las causas de asistencia social y a su sobrino, y se pasa en forma mendicante recorriendo Italia. Los últimos años de su vida él escribe un montón, muere a los 31 años con la alegría de que el sucesor de Inocencio VIII, un papa Borgia, le levanta la excomunión y la declaración de herejía sobre su obra. Así que de esa manera muere en paz. Finalmente, había muchas sospechas que se confirman en 2007, cuando por la tutela de Giorgio Gruppioni es exhumado su cuerpo y se descubre que él mismo tenía dosis tan altas de arsénico que no hay duda que murió por envenenamiento. ¿Qué significaba ser humanista? Bueno, ser humanista significaba volver a los clásicos, estudiar su literatura, su derecho, su arte, y tomar a ese hombre de la antigüedad como el modelo del hombre nuevo. En la diapositiva número 4, 900 tesis, tesoro de filosofía, magia y teología. Simplemente una frase de Pico: yo de tal manera me formé que, no jurando en palabras de nadie, me he internado por todos los maestros de la filosofía, he revuelto todos los pergaminos, he pasado revista a todas las escuelas, dice Pico, dando fe de esa mentalidad abierta y cosmopolita. Pico por Carlos Goñi Subierta, diapositiva 5. A los 24 años estaba Pico a defender 400 conclusiones de diversos autores, escolásticos, árabes, Platón, Aristóteles, neoplatónicos, pitagóricos, caldeos y además 47 proposiciones cabalísticas. A estas 400 tesis ajenas añadió 500 propias sobre todas las ramas del saber. La diapositiva 6, discurso sobre la dignidad del hombre, de Silvia Magnavac. A los 11 años, 1474, es enviado a la Universidad de Bolonia, célebre por los estudios canónicos, donde además se convierte en un experto en filosofía e idiomas. En 1485 comienza a cartearse con Hermolao Bárbaro, donde va terminando de definir su vocación filosófica y sus pensamientos. Y en marzo de 1486 regresa a Italia
Italia, convencido de haber obtenido los mejores beneficios de los más destacados centros de estudio europeos, se ha nutrido de todas las corrientes de pensamiento del momento, sin desdeñar ninguno, caldeos, babilonios, cabalísticos, árabes. Se lo quiere presentar al Papa con el objetivo de renovar el pensamiento y la fe cristiana. En la diapositiva 7 nos preguntamos, ¿es Pico de la Mirandola el padre de la legislación de los derechos humanos internacionales? Bueno, yo propongo que lo es, porque él, a través de toda la legislación de los derechos humanos, se ponen en vigor los tres ideales del Renacimiento: derecho inalienable a la discrepancia, respeto a las diversidades culturales y religiosas, crecimiento y enriquecimiento de la vida a partir de la diferencia. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, que dice en el artículo 18 derecho a la libertad, pensamiento, conciencia, religión; en el 19 derecho a la libertad de opinión y de expresión; y en el 25 derecho a un nivel de vida adecuado. Artículo 26, toda persona tiene derecho a la educación. Y en la diapositiva 8, la fuente. Muchas gracias, acá termino. De camino a Roma, Pico rapta a Margherita, esposa de un pariente lejano de Lorenzo Medici, y dicho suceso se lo conoce como el incidente de Arezzo. Muestra atisbos de la personalidad del joven autor, su falta de prudencia y su incapacidad para medir consecuencias. Aunque logra escapar a Perugia, y allí donde estudia sobre el cabalismo de la mano de Flavio Mitriades, hombre conocido por ser de carácter áspero y de escasa generosidad. El cabalismo llama el interés del joven Pico porque busca la unión de todas las doctrinas, tanto religiosas como filosóficas, en una ciencia universal. Eliminar la confrontación entre ambas. Para noviembre de 1486 ya está publicada Conclusiones, o las 900 tesis, de las cuales las 400 primeras son tesis expositivas y de carácter histórico, sobre doctrinas discutidas de la escolástica, tanto cristiana, árabe y judía, además de puntos no tan comunes para la época sobre la filosofía helenística. En comparación, no le dedica tantas tesis a la teología caldea y a la cabalística. Las otras 500 tesis son más que nada el pensamiento del joven autor y sus concepciones personales. Pico creía que el hombre estaba listo, como la concepción más humanista de todos, para obtener metas altas que podía alcanzar, tanto la terrenal, que es la consecución de la paz universal, basada en la filosofía, y la trascendente, que era la unidad de Dios y habitar con Él en su luminosa oscuridad. Acá podemos notar la influencia de San Agustín. Pico adelanta 3 posibles objeciones a su trabajo: que le reprochen el carácter ostentoso de un debate público, el hecho de ser promovido por un hombre de escasa edad, o sea, que las tesis hayan sido escritas por él, que es joven, y él mismo expresa que es una cantidad excesiva de tesis. Es una teoría innovadora y de la cual no tiene tanta, no mide su impacto en hombres. Él prevé que los hombres comunes, cuyas prioridades son el día a día, pretende que dejen todo y se dediquen a esto. Para finales de noviembre de 1486, Pico finalmente llega a Roma y se junta con su hermano Antón María, que es quien tiene las relaciones con el Círculo del Vaticano y con el que, a partir del cual logra meterse en relación con Inocencio VIII, que estaba influenciado plenamente por los cardenales de la Robert, que va a ser el Papa Julio II, y del cardenal Egidio de Viterbo, que cabe aclarar que el cardenal de Viterbo va a recordar constantemente el incidente de Arezzo para
desprestigiar la teoría de Pico. Pico quería que el debate público se diera en Roma y con las normas de la disputa escolástica, el stile parigino. Si bien la tesis no incluía nada que la Iglesia no considerara verdadero o probable, en febrero de 1487 Inocencio VIII suspende la disputa o el debate y nombra una comisión examinadora de la tesis, que estaba presidida por el obispo de Tournai, Jean Monissart. Al poco tiempo se lo va a interrogar sobre 7 de las 900 tesis, de las cuales Pico declara, recalcando que se sometía a la autoridad del Papa y a la doctrina de la Iglesia. Finalmente, para marzo de 1487, 7 de las tesis van a ser condenadas y se le van a cuestionar otras 6, pero no de manera unánime. Ninguna de las tesis, tanto cuestionadas como condenadas, van a ser las que están influenciadas por la teoría tomista, que para el momento de todo este debate, la teoría de Santo Tomás era ya casi sinónimo de doctrina cristiana. El 31 de mayo de 1487 publica Apología, la cual está dedicada a Lorenzo de Medici, donde también se defiende de las acusaciones de herejía. Existen 2 modos de entender la filosofía. La primera es la que considera que es un saber racional, una actividad intelectual que tiene como objeto el orden del mundo. La segunda considera la filosofía como una vocación que pone en juego las mejores facultades humanas. La filosofía es una tarea sin fin que encuentra en sí misma su justificación y su nutrición. El filosofar es una búsqueda de la verdad. La búsqueda es la única forma bajo la cual le es concedido al hombre el conocimiento de la verdad. El destino y la felicidad del hombre no se hallan en la posesión, sino en la búsqueda de esa verdad. La vida del filósofo ha de consistir en una ascesis moral que requiere el desapego de los aspectos carnales y territoriales de la existencia humana. Este desapego menciona la purificación del alma, ya que luego de haber satisfecho ese requisito, el alma estará en condiciones de recibir la luz de la filosofía. Además de este desapego, el hombre debe despojarse del vicio y la ignorancia y debe adquirir la moral y la dialéctica. La evolución del alma humana modela el perfil del hombre. Este tránsito del alma como autoformación implica la superación sucesiva de 3 grados. El primero, purificación, se alcanza con el ascesis moral y racional. El segundo, intelección, se alcanza con la filosofía y ciertas formas de la teología racional. El tercero, perfección, se da por la unión mística por el poseer de la religión. En su carácter de ciencia, la filosofía se identifica con la teología como ciencia de lo divino, ya que en la búsqueda de esa verdad se une a la religión, la contemplación de lo sobrenatural y lo trascendental que da lugar a un saber de Dios y lo divino. Pero existe una diferencia entre teología y filosofía, que no se funda en sus objetos, sino en su procedimiento, ya que la filosofía busca la verdad de manera racional y la teología lo encuentra a partir de una revelación sobre la cual medita. Como vimos anteriormente, la evolución del alma tiene 3 grados, y en el segundo grado, que sería la intelección, es donde se une la filosofía con el campo de la teología racional, que lleva a cabo esa contemplación de lo sobrenatural, para luego pasar al tercer grado, que sería la perfección, en donde se traspasa el límite racional y llega una teología revelada que acepta por fe a un Dios y a quien se adora desde el culto y la pureza. Así es como la contemplación de lo trascendental, la filosofía va hacia un plano de lo eterno y el ámbito divino. La filosofía es una búsqueda racional de verdades trascendentes que exige una ascesis moral e intelectual previa dada por la dialéctica y la moral. La intelección constituye una preparación para la muerte, en donde la muerte es la liberación del alma y un salto hacia una vida más plena. La filosofía también apunta al cuidado del alma, que lo guiará al conocimiento intelectual y a la plenitud con un deber ético del filósofo para con la comunidad, ya que el quehacer filosófico tiene un compromiso para con los otros. Por la crisis del siglo XV, los pensadores de la época se vieron en la necesidad de analizar y descubrir la relación del hombre con el Dios del cristianismo y su puesto y lugar en el cosmos. Pico della Mirandola retoma los 2 polos de indagación de San Agustín: el alma
y Dios. Además, remarca la importancia de investigar primero la propia esencia del hombre para luego poder estudiar y tratar de explicar las cosas lejanas a él. En este sentido, el autor propone al alma como aquella que le permite al hombre conocer. A pesar de coincidir con otros pensadores sobre el carácter máximamente admirable del hombre, Pico della Mirandola no se encuentra satisfecho con los argumentos dados para justificarlo. Esto lo lleva a exponer su propia tesis sobre la dignidad del hombre. Pero para explayarse sobre ella, primero debe establecer el ámbito que el creador idea con anterioridad en el que se va a desarrollar el hombre. Se plantea que Dios, para crear y regir, opera con un diseño, un plan, un orden universal establecido como una jerarquía con extremos. Por un lado, el mundo celeste e inteligible, relacionado con el supremo, y por el otro, relacionado con el inferior, lo terreno o lo sensible. Dicha jerarquía responde a las leyes de la sabiduría divina, que son eternas e inescrutables. Una vez hecha la obra, el hombre llega, por deseo de Dios, a conocerla y a amarla. Pero al crear al hombre se presenta una problemática, un supuesto agotamiento de la obra creada. Todos los arquetipos que ocupan los planos de la jerarquía mencionada se encuentran ya completos, por lo que el creador, casi improvisadamente, genera al hombre. Esta circunstancia busca explicar el carácter excepcional del hombre y mostrar su marcada heterogeneidad en relación con el resto de lo creado. Pero como el planteo del agotamiento de la obra creada roza la grandeza y superioridad de Dios, su condición de cristiano lleva a Pico della Mirandola a incluir el pasaje en el que alude a la potestad, la sabiduría y el amor de Dios en el momento de crear al hombre. Sumado a su heterogeneidad, se plantea que el hombre no posee nada exclusivo como propio, sino que le es común todo cuanto se le asignó a los demás seres. Esta idea de microcosmos alude a que en el hombre confluyen todos los planos de la jerarquía creada. Por lo tanto, es un ser corpóreo material que se ve sujeto a las leyes que rigen la materia. Un ser animado, a nivel vegetativo y animal, que se alimenta, crece y finalmente, por poseer un alma espiritual, es inmaterial y en cierta medida inmortal, y por ende es capaz de alcanzar un conocimiento intelectual como los ángeles, volviéndose además frontera e intermedio entre lo superior y lo inferior. De aquí se extrae que el hombre es una síntesis de todo el universo. No es solo un animal superior o una acumulación de todo cuanto está debajo de él. Luego se define al hombre como una obra de perfil indefinido, obra cuyos límites y contornos no delimitados son establecidos por su libre albedrío. Entonces, en el hombre predomina una indeterminación que mediante el ejercicio de una libertad autodeterminante podrá volverlo indeterminado en algo definido. Pico della Mirandola ve al ser humano como un co-creador de sí mismo y árbitro de su propio destino. Esto lo hace a través de su voluntad y de su juicio. La mencionada libertad de elección es la que forma su excepcionalidad, ya que es el único entre todos los creados que la posee. Dicha elección puede ir en dos direcciones distintas. Puede dirigirse a lo divino o a lo bestial. Este proceso lo realiza de manera individual, por lo que el libre albedrío se toma como un principio de individuación del alma. Entonces, cada hombre se autodetermina en alguno de los planos creados de acuerdo a lo que su alma decida. Esta autodeterminación no se realiza en una única oportunidad y para siempre, sino que es un proceso paulatino compuesto por una serie de acciones que toman una sola dirección. Y en relación a esto se plantea una escala ascensional para el alma humana. Se compone por la purificación moral de las pasiones, la disciplina dialéctica, es decir, clarificar las ideas a través de la dialéctica, la filosofía, que hace referencia a observar todo lo que hay en el mundo, la teología, que se refiere a que se accede a través de la revelación a lo divino, y finalmente la religión, que se refiere a la unión religiosa del alma con lo absoluto.